Son días de Mundial. El mundo entero se paraliza frente a la pantalla con las emociones a flor de piel. Atentos a estrellas como Lamine Yamal, Harry Kane, Vinicius o Mbappé. Y es que pocas cosas dentro del fútbol tienen un aura tan poderosa como la Copa del Mundo desde hace casi un siglo. Representa el sueño de millones de aficionados que fantasean con que su país levante la copa de la competición deportiva más seguida del mundo. Eso convierte este trofeo en uno de los objetos más codiciados del planeta. Incluso hay quien, por su valor, quiere conseguirlo por medios que van más allá del fútbol. Pero, ¿quién podría querer robarla? ¿Con qué intención? ¿Qué podría hacer después con ella? Resulta difícil imaginarlo, pero lo cierto es que ha ocurrido en más de una ocasión y se ha intentado en otras. Y en la primera estuvieron involucrados nada menos que los nazis poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero vayamos por partes. Porque entramos en una serie de tramas que pusieron en jaque a federaciones, policías y gobiernos y que estuvieron rodeadas de persecuciones, chantajes, investigaciones fallidas, joyeros perdidos, agentes corruptos, un perro convertido en héroe nacional y varios misterios que todavía hoy no se han resuelto del todo. Una serie de robos que llegaron en el momento en el que el fútbol empezó a convertirse en el gigantesco negocio global que conocemos hoy. Yo soy Israel Viana, periodista de la sección de Historia del diario ABC. Y yo, Manuel Garre, redactor de la sección de podcast. Hoy, en Estamos en la Historia, las misteriosas desapariciones de la Copa del Mundo de Fútbol. Todos tenemos una imagen en la cabeza de la Copa del Mundial de Fútbol, pero lo cierto es que este trofeo no siempre ha sido así. La versión que hoy sueñan con levantar las estrellas de este deporte no es la original con la que empezó a disputarse esta competición. Es algo que conoce muy bien Luciano Bernique. Es periodista y ha escrito ensayos como Historias insólitas de los mundiales de fútbol y Goles sangrientos, ambos publicados por la editorial Alta Marea. Es un apasionado de este tema y conoce cada entresijo de los mundiales. Luego de que la FIFA, a través de sus delegados, decidiera la creación de la Copa del Mundo, cuya primera edición fue Uruguay en 1930, el presidente de la entidad, el francés Jules Rimet, le pidió a un escultor que era amigo suyo, que se llamaba Abel Lefleur, que diseñara un trofeo original para la competencia. Lefleur confeccionó en oro una figura, la figura de una supuesta diosa griega llamada Nike, que era la diosa de la victoria. Y ese trofeo viajó a Montevideo para la primera edición, para el primer campeonato mundial. Al llegar a la capital uruguaya, Rimet le entregó el trofeo al presidente de la federación de ese país y por temor a que la codiciada estatuilla fuera robada, la depositó en un banco de Montevideo. Todo muy bien, salvo que el día de la final entre Argentina y Uruguay, los delegados de la Federación Uruguaya se olvidaron de retirar el trofeo. Por eso vamos a ver las imágenes que han quedado de los uruguayos dando la vuelta de honor o la vuelta olímpica con una copa que no es la Copa del Mundo, porque como había quedado olvidada la original, la que debía ser, en una bóveda del banco, los dirigentes locales tuvieron que buscar un trofeo cualquiera para dárselos a los jugadores y con eso celebrar ante los hinchas. En 1938, Italia ganó su segundo mundial consecutivo y conservó la Copa Jules Rimet durante esos años. Pero poco después llegó la Segunda Guerra Mundial. Las tropas alemanas comenzaron a expandirse por el continente y surgió el temor de que los nazis quisieran requisar el trofeo. En aquellos años era habitual que las fuerzas de ocupación se apropiaran de obras de arte, objetos históricos y símbolos nacionales. Es por ello que la Copa corría un riesgo evidente. El encargado de protegerla fue Ottorino Barassi, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Federación Italiana. Un dirigente llamado Ottorino Barassi guardó el trofeo en su propia casa porque se había enterado de que una partida de soldados nazis había viajado especialmente a Roma para tratar de robar el trofeo. De hecho, fueron a la casa de Barassi, la revisaron, no encontraron nada y se marcharon, porque el bueno de Ottorino se había anticipado a esa partida y había escondido el trofeo en una caja de zapatos. Así lo salvó del despojo a cargo de los soldados nazis. En esa caja de zapatos permaneció durante años, oculta, mientras Europa ardía en llamas.
Puede parecer una decisión insólita, incluso cómica, pero la salvó de caer en manos de Hitler. Décadas más tarde, el destino demostraría que aquella no sería la última vez que alguien tendría que buscar desesperadamente la copa más famosa del planeta. Hay que trasladarse a Inglaterra, de 1966, para poder conocer el segundo robo de la Copa del Mundo. Esta vez les tocaba a los británicos organizar el Mundial y solo quedaban 4 meses. La copa estaba expuesta al público en el Methodist Central Hall de Westminster, dentro de una exposición filatélica. La seguridad parecía suficiente, pero la realidad era distinta. Una noche, se ve que no había una medida de seguridad demasiado compleja. Una persona llegó hasta el comercio, rompió el vidrio y se robó la Copa del Mundo. Bueno, la policía la estuvo buscando por todos lados. La famosa o la prestigiosa policía local Scotland Yard estuvo a cargo de la búsqueda del trofeo, en vano. La noticia del robo cayó como una bomba. Inglaterra estaba a punto de acoger el campeonato más importante del mundo y había perdido la copa que debía entregar al vencedor. Miles de personas fueron interrogadas y siguieron innumerables pistas. Durante días, el país vivió una auténtica obsesión colectiva. ¿Cómo era posible que un objeto tan valioso hubiera desaparecido en pleno centro de Londres? La situación se complicó todavía más cuando apareció una carta exigiendo un rescate. El mensaje iba dirigido a las autoridades y reclamaba una importante suma de dinero a cambio de devolver la copa. La policía organizó una entrega controlada y logró detener a un hombre llamado Edward Benchley. Sin embargo, pronto quedó claro que Benchley no era necesariamente un ladrón. Había actuado como intermediario y nunca reveló la identidad de quienes estaban detrás del robo. La investigación entró en un callejón sin salida. Los periódicos dedicaron portadas al asunto casi a diario. La copa seguía desaparecida. No sabían si había salido del país, si la habían destruido o si estaba escondida en otra caja de zapatos. Pero, poquitos días antes del comienzo del campeonato, un señor que iba paseando con su perrito encontró la copa. Mejor dicho, el que la encontró fue el perro, que era un animalito de raza collie, y la olfateó entre unos diarios que la estaban cubriendo. La copa volvió en poder de la Football Association, que era la encargada de custodiar del trofeo, y el perrito, que se llamaba Pickles, fue invitado a ver todos los partidos de la selección inglesa como un agradecimiento a su excelente labor como detective. La Copa del Mundo había vuelto a sobrevivir a un nuevo intento de robo. Vamos ahora con la siguiente desaparición. En esta ocasión viajamos al Brasil de 1970. La canariña había conquistado su tercer campeonato mundial, con aquella generación de oro liderada por Pelé. Cuando para 1930 se instituyó la Copa del Mundo como trofeo, se resolvió que la selección que la ganara 3 veces se la quedaría a perpetuidad. En 1970 en México, Brasil ganó su tercer torneo y por lo tanto se quedó con el trofeo diseñado por el escultor francés Abel Lefleur a perpetuidad. El trofeo viajó a Río de Janeiro y pasó a formar parte del patrimonio futbolístico brasileño. Allí permaneció durante más de una década. Para un país que veneraba a Pelé y a aquella selección legendaria, la copa era casi una reliquia nacional. Sin embargo, la protección que recibió estuvo lejos de ser ejemplar. El trofeo se exhibía en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, dentro de una vitrina que con el paso de los años quedó obsoleta frente a las técnicas modernas de los delincuentes. A comienzos de los años 80, Brasil atravesaba una situación económica complicada, con altos índices de inflación y criminalidad. La noche del 19 de diciembre de 1983, varios hombres entraron en la sede de la Confederación, neutralizaron al vigilante y accedieron al lugar donde se encontraba el trofeo. El golpe fue rápido y eficaz. La copa había desaparecido por segunda vez en menos de 20 años. La polémica fue gigantesca. La investigación permitió identificar a varios implicados y reconstruir buena parte de la operación. Según las pesquisas, detrás del robo se encontraba una red de delincuentes que planeó cuidadosamente el asalto. El trofeo nunca se recuperó. Hay versiones que dicen que lo compró un magnate y la tiene en una colección privada. Pero la hipótesis que considera más seria la policía de Río de Janeiro, que era la ciudad donde estaba el trofeo, es que los ladrones fundieron la copa y con el oro hicieron lingotes, pequeños lingotes que vendieron en el mercado negro.
La copa, que había sobrevivido a una guerra mundial y después a un robo internacional, acabó desapareciendo en tiempos de paz y por una motivación puramente económica. Las autoridades brasileñas recuperaron algunos objetos relacionados con el caso y lograron condenas judiciales, pero jamás recuperaron el trofeo original. La versión de la fundición sigue siendo la explicación más aceptada. Paradójicamente, aquello convirtió a la Jules Rimet en un objeto todavía más legendario. Ya no era simplemente una copa histórica, era una reliquia desaparecida. La FIFA tuvo que conformarse con réplicas y reproducciones para recordar un trofeo cuya ubicación real nadie conoce. Incluso décadas después, cada vez que se habla de grandes misterios del deporte, la copa Jules Rimet aparece inevitablemente entre los primeros puestos. El trofeo, que había sobrevivido a tantas amenazas, terminó convirtiéndose en un fantasma histórico. La FIFA encomendó a un escultor italiano llamado Gazzaniga la producción de un nuevo trofeo, que es el actual, el que hoy se entrega a todos los campeones. En un principio también se entregaba la copa y quedaba en custodia del equipo campeón, pero luego de conocerse el robo en Río de Janeiro del primer trofeo, la Copa Jules Rimet, la FIFA empezó a adoptar medidas de seguridad cada vez más severas, hasta que hoy el trofeo solo sale de la sede de la FIFA para estar presente en la final, ser entregado al campeón solo por unos minutitos y luego retorna de nuevo a su caja fuerte en Zúrich, mientras que al equipo campeón se le entrega así a perpetuidad una réplica del mismo tamaño. La Copa del Mundo ha tenido una vida casi tan movida como la de los equipos que la persiguen. Por eso ha acabado rodeada de una especie de protocolo casi tan estricto como el de una joya de Estado. Viaja en una maleta con sistema de seguridad propio, solo puede ser tocada por muy pocas personas y hoy en día ni siquiera el campeón se la queda. Tal vez todo eso hace que la Copa del Mundo tenga más valor todavía y que conseguir alzarla al cielo del estadio sea un reto que solo los más afortunados pueden llegar a alcanzar. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.